Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa. Supongo que muchos de ustedes son los que me dan la bienvenida a mí, se lo agradezco y me alegro de volver a saludarles por aquí, por esta franja horaria. De lo que no me alegro tanto es de que no haya dimisiones sobre la mesa. Vamos, ni en la mente de algunos ministros españoles que señalan con el dedo a quienes no deben y que mienten para salvaguardar sus propios intereses. Me explico. Después de que el Tribunal Supremo no le haya dado la razón al Gobierno, acotando las rebajas penales por la metedura de pata de la ley del solo sí es sí, para que los violadores y esos seres deleznables que acosan a las mujeres cumplan por lo que han hecho, y en medio del descrédito de un ministerio que no tiene fin alguno, fin útil alguno, podríamos añadir, hoy Irene Montero vuelve a ser noticia. La semana pasada lloró en el hemiciclo porque se sintió humillada por las palabras de Carla Toscano, de esa diputada de Vox que, por otro lado, la upó hasta el altar mayor del ateísmo, eso sí, al recordarle que está donde está por ser la pareja sentimental de Pablo Iglesias. Bueno, se perdieron las formas en el Congreso la semana pasada, se convirtió en un plató de televisión y eso lo ha utilizado Irene Montero, pero también Unidas Podemos, para arremeter no solo contra Vox, sino contra todos los que no piensan como ellos, contra los que no se unieron a ellos en el aplauso a la ministra Montero tras el espectáculo de la humillación, con ese ramo de flores incluido, ella dando las gracias por el apoyo, porque no se sentía sola después del ataque que había recibido por parte de Toscano en el hemiciclo. También lo recibió cuando, el tema del ramo me refiero, cuando otro diputado del PP la vino a llamar inútil, ¿no? Se ve que la estampa esta del ramo de flores a la ministra de Igualdad, bueno, pues se repite en el tiempo porque es una tras otra, ¿no? Una humillación tras otra. Así nos lo quiere vender ella o el Ejecutivo. Pero esto de guardar las formas, al menos en el hemiciclo, ya se ha quedado viejo. Total, ¿para qué, no? ¿Por qué iba Irene Montero a portarse como una buena oradora de nivel y dejar callado al personal? ¿Qué necesidad tiene, no? Pues que efectivamente eso es lo que no ha hecho hoy. No sabemos qué es lo que está pasando por su cabeza, pero no ha sido una oradora de nivel. Ha arremetido con dureza contra el Partido Popular. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. Silencio. Pido silencio, por favor. Es grave el asunto, ¿eh? O sea, que la ministra humillada la semana pasada ahora se pone a disparar a todo lo que se mueve y sin complejo alguno. Lo ha hecho, esto que acabamos de escuchar, para responder a una diputada del PP, a Belén Hoyo, que le ha invitado a reconocer el error que ha supuesto la ley del solo sí es sí, la ley de garantía integral de libertad sexual. Le ha preguntado, ¿de verdad piensa que van a ser más libres y que la ley funciona? Le ha llegado a decir que su soberbia les impide reconocer el error que han cometido y que cuántas reducciones de pena se tienen que dar para que se den cuenta de lo mal que lo han hecho. Es que no había nadie ahí pensando en lo que podía ocurrir. Y aquí es cuando Irene Montero se ha venido arriba y ha hecho esa afirmación que apunta a que a un partido político le gustan los delincuentes, que le gustan que violen a las mujeres. Y se queda tan ancha, es que es lo que ha dicho Irene Montero, ¿no? Su afirmación ha sido reprendida por la presidenta de la Cámara, a medias, podríamos decir, por Meritxell Batet. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje. Así es que, por favor, les pido que eviten un lenguaje inadecuado para el Parlamento, para la representación de los españoles. Bueno, yo les he dado la pista antes, ¿no? A medias, ¿no? Bien, porque por fin parece que Batet iba a poner orden. Mal, porque al final no lo ha hecho, porque se ha quedado en nada. Porque ya saben que la presidenta del Congreso de los Diputados tiene la capacidad, además,
de borrar las palabras ofensivas que se pronuncian en su interior. No es borrar tal cual, ¿no? Vamos a ser exactos. En el diario de sesiones aparecerán siempre las palabras que se han pronunciado dentro, en el hemiciclo, pero con una nota al pie que la asocia con un asterisco a esa palabra o a esa frase sujeta al arrepentimiento o al apercibimiento por parte de la presidenta de la Cámara. De hecho, el reglamento del Congreso de los Diputados, en el reglamento hay 2 artículos donde se recoge que la presidencia puede ordenar que no consten en el diario de sesiones las palabras o esos conceptos ofensivos a alguno de los miembros de la Cámara. Pero insisto en que lo que se hace es marcar, es como una especie de señal para marcar que alguien se arrepiente, que no deberían de haberse pronunciado esas palabras. Batet pues no ha hecho uso de esta capacidad. Ya la hemos escuchado hacerle una llamada de atención a Irene Montero, pero no lo han retirado, ¿no?, en el diario de sesiones. Y esto puede indignar a muchos, obviamente, porque hay una doble vara de medir, porque constantemente, fíjense, hasta la propia semana pasada, con esa supuesta humillación a Irene Montero por parte de Vox, asociándola a que había llegado tan alto por ser la mujer de quien era, ella misma, Batet, quería retirarlo del diario de sesiones, pero fue la propia Irene Montero la que dijo que no, que quede constancia, que se acuerden las futuras generaciones de aquello. Pero es que hoy no ha habido ni la opción. Hoy Batet, de eso, nada. Y esto, insisto, puede indignar a muchos, probablemente a ustedes que nos están escuchando también. Al Partido Popular se ve que no. Y eso que ha sido la víctima hoy, nos lo cuenta Miriam Muro. Buenas tardes. Dicen que por respeto institucional no van a cargar hoy contra la presidencia de la Cámara, aunque les parece una situación intolerable que una ministra del Gobierno haya acusado a la oposición de promover la violación. Lo que sí que han hecho desde el Partido Popular es orquestar rápidamente esta mañana una campaña contra Irene Montero, y tanto su líder, Alberto Núñez Feijóo, como su portavoz, Cuca Gamarra, pedían inmediatamente después de lo sucedido su dimisión. Esta ministra lo que tenía que hacer, en mi opinión, simplemente era recoger su despacho. Es de máxima gravedad. Alguien así no puede estar ni un segundo más sentado en el Consejo de Ministros, porque por su boca habla el Gobierno de España, ni más ni menos. Dicen desde el Partido Popular que es algo intolerable, que nunca se había vivido algo así, un ministro acusando de algo tan grave a la oposición. Defienden las campañas los populares que han hecho tanto en Galicia como también en la Comunidad de Madrid. Dicen que son campañas totalmente respetables y que nunca Irene Montero tenía que haber entrado por ahí, y están estudiando si quejarse de ella a la Cámara. Lo que no quieren es retirar esas palabras del diario de las sesiones, dicen, porque tiene que quedar para que en unos años se vea lo que decía Irene Montero de ellos. Desde el Partido Popular aseguran que esto sí que es un punto de inflexión, porque nunca antes desde un gobierno se había acusado a la oposición de algo tan grave. Bueno, pues veremos en qué queda todo esto, pero desde luego, nos lo contaba Miriam Muro, la bancada popular hoy ha aprovechado para pedir la dimisión de Montero. Pero más allá del tono bronco y de ese ojo por ojo dialéctico, lo mejor es saber qué le ha parecido al Partido Socialista esta metedura de pata de María Jesús Montero. Ya les avanzo que son más cautos con la ley del solo sí es sí y que no son partidarios de lo que ha ocurrido hoy. Faltaría más. Nos lo cuenta nuestro compañero Rubén Fernández. Lo decía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, casi como un presagio, solo unos minutos antes de los exabruptos de Irene Montero. Polémicas y ruido en un momento en el que yo creo que los ánimos están calientes y que hay quien se encarga de calentarlos todavía más. Unas palabras, las de la ministra de Igualdad, que no han gustado al sector socialista, que ha estado evitando hablar de la ley del sí es sí. Sánchez ha rehusado comentar la norma pese a la insistencia de Cuca Gamarra, y el tono bajo era el predominante hoy en la bancada azul. En el Ejecutivo se escudan en que todavía tienen que estudiar la sentencia del Supremo, que supone un varapalo al Ejecutivo. Así que las palabras de Montero, que vuelven a poner al Ministerio de Igualdad en el disparadero, no han gustado, como ha evidenciado la ministra de Justicia, Pilar Llop, sin citar al PP, pero recordando los pactos en los que participaron los populares. Yo creo que ningún partido demócrata, ningún partido que ha firmado el Pacto de Estado y que ha votado a favor de la ley integral fomenta ningún tipo de cultura en contra de las mujeres. Y que rompe la estrategia monclovita de los últimos días de culpar solo a Vox de la crispación y de la degradación del clima en el Congreso.
Bueno, por lo menos en ese sentido, Unidas Podemos ha quedado solo, ¿no?, en lo que tiene que ver con esa acusación al Partido Popular. Pablo Iglesias ha publicado un tuit, ha escrito un tuit diciendo no debería pasar, pero pasa, así que no salgas a correr por la noche. Es un mensaje a las mujeres, ¿no? No te pongas un top, no bebas, no vuelvas a casa sola, porque te pueden violar. No querer ver en estas campañas institucionales del PP la cultura de la violación es no tener ojos en la cara y ser muy miserable. Es que precisamente ese es el argumento que ha utilizado hoy la ministra Montero para arremeter contra el Partido Popular. Y quédense con esto, es el nuevo eufemismo, esto de la cultura de la violación, y que Pablo Echenique y otros miembros de Unidas Podemos están utilizando ya desde primera hora de la mañana, cuando Montero ha pronunciado estas palabras, para hablar de que es un término acuñado por la ONU y que, por tanto, el Partido Popular, negándolo, pues está afeándole la conducta a las propias Naciones Unidas. Cultura de la violación. Por ahí verán cómo vamos a hablar de esto en los próximos días. Pero no deja de ser paradójico que Montero haya señalado que las víctimas son la principal preocupación de este Ejecutivo y de su ministerio, reprochando a los populares el uso del dolor de las víctimas para sus rencillas políticas. O sea, dice que el PP usa el dolor de las víctimas. No hablemos de las chicas que han sido violadas y cuyos violadores están quedando ahora en la calle, ¿no? Están viendo cómo se rebajan sus penas. O de las víctimas del terrorismo, porque pactan con las personas que los han ocupado durante tanto tiempo y que están ahora en el Congreso de los Diputados, ¿no? Eso es lo que están haciendo otros en estos momentos. Bueno, no ha sido la única bronca parlamentaria de las últimas horas. Es curioso lo que está ocurriendo últimamente, porque parece que nos preocupa más lo que va a registrarse en el diario de sesiones que la propia actividad política, como les decía antes, ¿no?, la que trabaja supuestamente por y para los ciudadanos. Ayer, desde la presidencia del Congreso, se echó del hemiciclo a una diputada de la formación de Santiago Abascal, a Patricia Rueda, que le reprochó al Gobierno que ninguneara a las regiones que son fieles a España, mientras que, por otro lado, premia a las filoetarras, nacionalistas y golpistas. ¿Y qué ocurrió? Pues que inmediatamente después, el que estaba ejerciendo de presidente en el Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le reclamó que retirara el término filoetarras. La diputada y Gómez de Celis estuvieron discutiendo, hubo 3 llamamientos y al final le retiró la palabra a la diputada, que le acusó de estar coartándola, ¿no? Y los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo en señal de protesta. Bueno, pues hoy ha habido lío también con este asunto, por ese intento de acallar a la oposición. Y se ha hablado de este preocupante capítulo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Maite Loureiro. En pleno ascenso de la derecha en las encuestas, cuya victoria dan casi todas por segura, el Gobierno instrumentaliza las instituciones para hostigar a la oposición y minar así su labor de marcaje. Una estrategia que se evidencia en el ninguneo del presidente del Gobierno a la hora de responder a la oposición y también en la actuación de la Presidencia de las Cortes, con esa doble vara de medir que emplea si interviene la izquierda o si lo hace la derecha. Después de expulsar ayer a una diputada de Vox por hablar de filoetarras, Santiago Abascal repetía el término en su interpelación a Pedro Sánchez, al que advertía. Será recordado, entre otras cosas, como el presidente que asaltó el Congreso y que intentó amordazar a la oposición. ¿Cómo se llama a los socios de los filoterroristas en esta Cámara? ¿Cómo se les llama, señor Sánchez? Una estrategia que ve clara la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que señala a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al vicepresidente Gómez de Celis, ambos socialistas. Una vergüenza que en este Parlamento se te quite la palabra por llamar a los de Bildu filoterroristas, pero luego la ministra pueda decir a todo el mundo que somos fascistas o que aquí se promueve la cultura de la violación. Ya está bien de la señora Irene Montero y de sus pasadas con todos los diputados y llamar fascistas a todo el mundo. Obstáculos a la labor de oposición que alcanzaron su máximo nivel cuando se llegó a cerrar durante la pandemia el Congreso de los Diputados en una decisión declarada inconstitucional por el TC. Bueno, del castigo al que no piensa igual, es decir, del que se sale del rebaño, se ha hablado hoy también en otros mentideros. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ve con preocupación hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entre el nombramiento de los altos cargos políticos en el Tribunal Constitucional, la abolición del delito de sedición y la arbitrariedad de la expulsión de una diputada en el Congreso, el Partido Socialista ha decidido destrozar la democracia. Y vamos camino de una dictadura, sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de Derecho. Y no se reflexiona acerca de cómo hemos llegado hasta aquí en tan poco tiempo y, lo peor, a dónde vamos.
La respuesta por parte del Partido Socialista ha llegado un poco más tarde, de la mano del portavoz del grupo en el Congreso, de Patxi López, que ha venido a pedir la dimisión de Ayuso. No puede seguir ni un minuto más en su puesto, ha dicho, porque alienta la confrontación social. Bueno, pues una vez más, la señora Ayuso ha vuelto a hacer gala de lo que verdaderamente es la vocera del peor populismo en este país, del que arremete contra todo y contra todos los que no le rinden pleitesía, del que sube a la tribuna exclusivamente para insultar y para descalificar a aquellos que... Y esto ya empieza a ser preocupante e incluso peligroso, porque está haciendo llamamientos permanentes al enfrentamiento y a la confrontación. ¿Y quién no hace llamamientos permanentes a la confrontación? Señor Patxi López, ¿qué estamos viendo todos los días en el Congreso de los Diputados? ¿O qué estamos viendo por parte de los diputados incluso en las redes sociales? ¿Cuántos insultos no estamos leyendo y escuchando por parte de la clase política? Bueno, que se lo hagan mirar el señor López, que quienes no pueden seguir ni un minuto más en el cargo son Irene Montero y el señor Marlaska. Y hablando del rey de Roma, y ya les estoy dando otra pista, ¿qué tienen en común PP, Vox, Ciudadanos con Podemos, Esquerra o los proetarras de Bildu? Más allá de que son formaciones políticas. Bueno, pues que todos, tras meses de investigaciones, de el visionado de imágenes, de escuchar las explicaciones del ministro del Interior, concluyen que el pasado 24 de junio efectivamente murieron al menos 23 migrantes en el paso fronterizo de Melilla. Ese asalto de 2.000 personas masivo procedente de Marruecos con el objetivo de entrar en España y que acabó en tragedia. Con esas imágenes que hemos podido ver. Tragedia con cuerpos por el suelo, pero ¿dónde? La cuestión es ¿dónde estaban esos cuerpos? Dejando de lado los derechos humanos. Eso ya no le interesa al ministro. Eso ya, vamos. Según Marlaska, pues no en suelo español. Y según estos partidos de los que les estoy hablando, sí en suelo español. Hoy el ministro del Interior ha vuelto a dar explicaciones, las que quiere. No está obligado a decir la verdad, aunque por decoro debería hacerlo, ¿no? Porque los españoles no le han votado ahí expresamente para que esté y desempeñe un puesto en el Ministerio del Interior. Pero al final hay un gobierno de coalición que le nombra a él ministro y que por tanto es representante de los españoles y debería de velar por todos los españoles. Y debería decir la verdad, esa es la clave, ¿no? Se nota que a Marlaska le molesta dar este tipo de explicaciones. Es la segunda vez que lo hace y él mismo hoy ha dicho que la verdad sobre los hechos ocurridos en Melilla no va a cambiar por más comparecencias que realice. El mensaje de dejadme en paz, que no voy a decir absolutamente nada más. Y podríamos añadir que, bueno, que con que sepamos lo que ocurrió nos vale. Porque las imágenes con esas decenas de cuerpos tirados en el punto fronterizo ponen los pelos de punta. Igual que las denuncias de algunas ONGs que apuntan a la cantidad de desaparecidos que hay desde aquel día. Y el problema no es solo el hecho en sí de cómo actuó la Guardia Civil aquel día o por qué hicimos devoluciones en caliente a Marruecos con la gente inconsciente después de haberse caído de la valla y que aprovechando que habían caído al otro de la valla, pues nos lo traemos ahora, como están dormidos, pues nos lo traemos a Marruecos, ¿no? ¿O por qué los heridos no recibieron la asistencia sanitaria pertinente? El problema también está en la opacidad de Marlaska. Conozcamos cuáles han sido las explicaciones que ha dado hoy Leticia Barquín. Solo el ministro Marlaska, en su propia defensa, insiste en contra de lo que se puede ver en las imágenes, que no hubo muertos en territorio español y que no se denegó el auxilio a los inmigrantes que yacían en el puesto fronterizo. También sentencia que las fuerzas de seguridad actuaron de una forma proporcional y que las devoluciones se hicieron de acuerdo con la Ley de Derechos Humanos. No tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero. Mantiene así la tesis que mantuvo en septiembre también en el Congreso, donde acuñó la denominación de Tierra de Nadie para ubicar la tragedia entre Nador y Melilla. En este sentido, Marlaska anuncia que el Ministerio se va a hacer cargo de las denuncias que se quieran interponer ante las acusaciones falsas, dice, que se están vertiendo contra la Benemérita. Son los mismos hechos que les relaté en mi anterior comparecencia y son los mismos hechos sencillamente porque no hay otros, por mucho que moleste a quienes desde su sesgo
y su verdad preconcebida querrían otra verdad que quieren construir pero que no existe. Defiende la transparencia tanto de su ministerio como del Gobierno y afirma que no tiene nada que ocultar. Además, Marlaska carga contra el principal partido de la oposición. Pide al PP una rectificación a quienes piden su dimisión guiados por falsedades. Señorías del Partido Popular, espero de ustedes una rectificación sobre las insidias que han lanzado sobre nuestros agentes y su actuación. Reiteradas, repito, ayer por el señor González Pons. También carga duramente contra los diputados que a su juicio no visualizaron en su totalidad el pasado viernes los 75 archivos de vídeo. ¿Están en disposición, señorías, de explicarles a los ciudadanos qué asuntos tan importantes les impidieron realizar el visionado completo de las imágenes de esta tragedia? ¿O es que querían ya verlas editadas aquellas partes que les interesaban y descontextualizar realmente lo sucedido? Esto en su segunda comparecencia en 70 días para intentar despejar las dudas que mantiene la oposición, a la que acusa de fijarse solo en aquello que le interesa. Ustedes se basan en unos artículos periodísticos, que tienen todo el derecho los artículos periodísticos, pero evidentemente nadie se ha basado, salvo el señor Serrada por las indicaciones que dio el teniente coronel o que les dio, en datos objetivos, en el atestado que está elaborando y que tiene la Fiscalía, y donde está la investigación y donde están todas las referencias. Todo menos de 24 horas después de que una nueva investigación sobre el trágico suceso volviera a ponerle en duda. Bueno, las respuestas son más que necesarias y más cuando hoy hemos desayunado con una nueva investigación de lo ocurrido, que se suma a ese documental de la BBC, publicado hace un mes, en el que se responsabiliza también a España de la tragedia en Melilla. Hoy ha sido el consorcio Lighthouse Reports, que engloba medios como Der Spiegel, Le Monde o El País, el que desmiente la versión de Interior y confirma la muerte de al menos un hombre en el lado español de la frontera. Nayara Fernández. El informe basa sus conclusiones en una reconstrucción en 3D de la zona fronteriza, con vídeos de los hechos y testimonios de algunas personas presentes en el Salto que cuestionan la versión oficial dada por el ministro del Interior. En las imágenes se muestra cómo agentes marroquíes le toman el pulso a un hombre y confirman su muerte. Uno de los 35 participantes en el informe publicado ahora identifica al fallecido como su amigo y da su nombre, Anwar. El testigo señala que los gendarmes arrastraron el cuerpo del hombre desde una zona identificada como española hasta suelo marroquí. También se apunta a devoluciones en caliente en la frontera, entre ellas la de un menor de edad. Así lo explicaba esta mañana en Televisión Española una de las periodistas que ha colaborado en este informe, María Martín, del País. En el conjunto de la investigación, que haya un menor que haya sido devuelto en caliente a Marruecos para después ser golpeado no ha llamado casi la atención. Nosotros no tenemos un número oficial nuestro de las devoluciones en caliente, ya las dijo el Defensor del Pueblo, fueron 470 personas. Y el Defensor del Pueblo ya dijo que eso no consta que haya ningún procedimiento legal. En línea con el documental de la BBC, algunos testigos cuentan que ya en Melilla se desvanecieron, pero que no recibieron asistencia sanitaria. Sostienen que los agentes españoles les ataron las manos y les entregaron a los marroquíes, que les golpearon después. Bueno, tenemos la oportunidad de hablar con Ana Belén Vázquez, diputada del Partido Popular, la portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso. Ana Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Dice Marlaska, ha dicho esta mañana, que algunos partidos están utilizando esta tragedia de Melilla para arremeter contra el Gobierno, pero además lo hacen sin fundamento y recurriendo a especulaciones periodísticas, ¿no? Supongo que es por la nueva investigación que hemos conocido hoy. ¿Esto ustedes también lo ven como una especulación? ¿Qué le responden a Marlaska? Mire, el señor Marlaska es la mentira. Es la mentira personificada. El señor Marlaska es una mentira andante. Hoy era indecente verle que viniera allí al Congreso después de conocer todo lo que conocemos tras el documental ayer, pero ya lo que conocíamos con la BBC, pero lo que hemos visto en Melilla nosotros mismos, los diputados, y lo que hemos podido comprobar el viernes en el visionado de vídeos. Este señor está mintiendo continuamente. Este señor no puede seguir de ministro, porque es que además se está parapetando en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando el Partido Popular, jamás hemos cuestionado la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo lo contrario, las hemos defendido. Aquí lo que vemos es un ministro que está tapando la actuación desproporcionada que han tenido las fuerzas de seguridad de Marruecos, ni más ni menos. Y claro, que este señor ahora diga que utilizamos una tragedia para pedir su dimisión, oiga, mire, no le voy a recordar yo aquí a los españoles cuando hace años, por la muerte de un perro, pedían la dimisión de Rajoy.
Ojo, y aquí estamos hablando de 23 teóricamente fallecidos y más de 77 desaparecidos, con lo cual es una tragedia de unas dimensiones enormes, en las que se nos ha ido mintiendo a todos los grupos parlamentarios, a todos los españoles. Es decir, cuando nos pone de acuerdo a todos los grupos parlamentarios en que han mentido, menos el PSOE que dice la verdad, pues hombre, aquí no vamos a estar todos inventándonos y todos haciendo un seguidismo de documentales. No, oiga, yo he estado visualizando esos vídeos más de 6 horas, ahora nos dice que eran 8 horas, es decir, queremos saber dónde estaban esa hora y media que nos faltaba. Bueno, cada vez se nos hacen más lagunas, y después de hoy no dar ni una explicación siquiera, ni tan siquiera de ser capaz de pedir disculpas y decir que bueno, pues que mintió y que ya está, pero no, es que no es capaz ni de eso. Es verdad que el ministro comparece porque ustedes lo han pedido. También solicitaron ustedes del Partido Popular la visualización de todas las cámaras de seguridad que están en el perímetro de Melilla con Marruecos, en la frontera, durante las horas en las que se produjeron esos hechos. ¿Y qué ha pasado con esas imágenes? Pues mira, nosotros pedíamos que se hiciera el visualizado aquí en el Congreso, en la propia comparecencia, y así se aprobó en Junta y Portavoces. Pero hoy ya le dije que el ministro, señor ministro, usted es muy cobarde, porque él no viene con el visionado de los vídeos y envía a un guardia civil que se ha tenido que enfrentar a las interpelaciones que le hacía Bildu y Esquerra ese día con el visionado de vídeos, y él mientras está escondido, está parapetado detrás de la Guardia Civil, cuando aquí no estamos poniendo en cuestión la Guardia Civil, aquí estamos poniendo en cuestión sus mentiras, su responsabilidad política. Él ha dicho desde el primer momento que no había sido nada en territorio español, y sabemos ahora que sí. Él dijo que nunca había entrado las fuerzas de seguridad de Marruecos en territorio español, y ahora sabemos que no solo ha entrado un cuerpo policial, sino que entraron 4 cuerpos policiales, entre ellos el ejército y los auxiliares del ejército. Es decir, nos ha mentido tanto. Yo hoy he podido desmontar con el diario de sesiones y con las pruebas y con los vídeos cada una de las mentiras, del decálogo de mentiras que él había ido desarrollando a lo largo de estos meses. Y entonces, miren, esto no ha sido ni bien resuelto, como dijo el señor Sánchez. Esto no ha sido una operación coordinada, porque ahora sabemos que Marruecos jamás advirtió a la Guardia Civil de esta posible avalancha, que desde las 5:48 que empieza la Guardia Civil a haber movimiento del lado de Melilla, del lado de Marruecos, no hay ninguna comunicación con Marruecos hasta las 8:53, cuando ya habían tirado las 2 puertas españolas. Es decir, no hubo en ningún momento un aviso previo, una alerta temprana por parte de Marruecos, ya que se dicen que son tan amigos estos países. Pues no, eso no se está desarrollando en una buena relación de lucha contra la inmigración, y han quedado desamparados y abandonados los policías que estaban allí, los guardias civiles, y no hay otra, y por eso tuvieron que pedirle ayuda a Marruecos, y Marruecos pues ha actuado en territorio español, y hemos visto en esos vídeos cómo se llevaban cuerpos y personas del lado español para Marruecos, y eso no lo puede negar Marlaska, porque lo hemos visto todos. Es que además el problema es que el ministro de Interior, al final, claro, él no quiere que se vea de cara a la galería que hay un problema grave con los guardias civiles que tenemos allí desplegados, ¿no? Por los pocos que son, por lo mal planificado que está su trabajo, los pocos medios que tienen, y que ustedes no hacen más que denunciar. Pero él, claro, hoy sale ante la opinión pública y dice, no, es que ustedes están pronunciando acusaciones muy graves contra la Guardia Civil y ante ello me van a tener a mí. Todo lo contrario, él se está amparando en la Guardia Civil, en vez de amparar a la Guardia Civil. Gracias a la visita de Melilla, la semana pasada recibieron 250 cascos, porque pusimos en evidencia que los cascos se rompieron cuando los inmigrantes le tiraban piedras, y fue como quedó inconsciente un guardia civil. Los escudos estaban cristalizados y se rompían. Hoy mismo le enseñé allí las fotografías al propio ministro. Sí. Es decir, era una vergüenza cómo los tenían. 5 agentes eran los que estaban en la zona esa de la avalancha, donde después los inmigrantes quedaron atrapados y se tuvieron que replegar porque solo estaban 5. En esa área, en la A75, que se llama esa A57, perdón, que se llama esa zona, solo había 12 agentes. Imagínense ustedes un perímetro de 12 kilómetros, cómo podía estar en ese momento vigilado por 12 agentes.
Es una auténtica barbaridad cómo tiene allí a los agentes. Y después el descontrol que tiene sobre la frontera sur, porque es que esto ya pasó en Ceuta, pero es que en el mes de marzo hubo ya una avalancha y no se hizo nada. En el mes de junio hubo esta triste tragedia y avalancha y sigue sin poner más medios. Esto yo ya le llamo el grande anuncio en vez del grande Marlaska, porque él hace anuncios. Ese día, el 24 de junio, quedaban 120 metros de los peines invertidos que están poniendo sin colocar. Pero a día de hoy, que dijo que iba a estar ya todo, la frontera inteligente finalizada a final de año, pues ahora sabemos que no se finalizará hasta finales del año que viene. Y todo es así, un gran anuncio, que no manda ni más efectivos ni más medios. Los tiene totalmente abandonados cuando ve que el número de inmigrantes, desde que llegó este gobierno, se ha triplicado. Y que a día de hoy la inmigración a Melilla ha crecido un 29%. Y esos son datos del propio ministerio. El efecto llamada, ¿no? Y una última cuestión, señora Vázquez. ¿Hasta dónde cree que va a llegar la investigación y si se van a depurar responsabilidades de algún tipo? Porque da la sensación de que ustedes piden explicaciones y todos los grupos parlamentarios, pero bueno, el ministro se parapeta en una serie de afirmaciones y no sale de ahí, ¿no? Mire, hoy no sé si ustedes estuvieron escuchando la primera intervención del ministro, la soberbia, la chulería con la que vino su primera intervención al Congreso. Es verdad que después, a medida que le íbamos dando con cada dato empírico que teníamos comprobado, pues parece como que fue bajando un poco el nivel. Pero está claro que hoy yo tengo más dudas que antes, pero es que además tengo más certezas para que dimita, para que se vaya ya a su casa, que asuma ya la responsabilidad política, que deje a la Guardia Civil en paz y que se vaya a su casa. No le queda otra, porque es decencia, porque es dignidad, porque es la verdad. Y es lo que tiene que imperar en este país, porque es la democracia, son los valores constitucionales y humanos que él nos está defendiendo. Por todo eso tiene que irse ya a su casa. Pues doña Ana Belén Vázquez, muchísimas gracias por haber entrado estos minutos a contarnos lo que lleva usted investigando y durante estos últimos meses, y veremos en qué queda todo esto. Le insto a que volvamos a hablar un poquito más adelante. Un saludo. Vale, pues muchísimas gracias, encantada. Debería estar estudiando para los exámenes, pero aprendo cosas más interesantes en algunos podcasts. ¿Has escuchado los de Amazon Music? Ahora sé cómo van al baño los astronautas en el espacio. También estoy aprendiendo qué hacer para ganar dinero y jubilarme joven. Así ya no tendría que preocuparme por los exámenes. Oye, soñar es gratis, ¿no? Amazon Music. Toda la música y los podcasts más populares sin anuncios. Ahora incluido con Prime. 27 minutos quedan para que sean las 5, las 4 en las Islas Canarias. Les vamos a resumir ahora otras noticias de este miércoles 30 de noviembre con la ayuda de Lorena López Lobo. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, Leticia. Un trabajador de la Embajada ucraniana en Madrid ha resultado herido leve después de la explosión de una carta bomba que ha llegado al edificio en torno a la 1 de la tarde. Los TEDx se han desplazado hasta el lugar y se ha activado el protocolo antiterrorista. Por el momento no ha trascendido la procedencia de la carta ni tampoco el tipo de sustancia que ha provocado la deflagración. La delegada del Gobierno en la capital, Mercedes González, pedía calma durante una entrevista en Telemadrid. El encargado, el operario de seguridad, que es la persona que abre habitualmente la correspondencia, en una cotidianidad, sin pasarlo siquiera por el escáner, ha procedido a la apertura de ese sobre en el jardín de la propia dependencia de la embajada y, bueno, me gustaría transmitir tranquilidad y serenidad, porque la verdad es que afortunadamente no ha habido ni nada grave, ni por supuesto ni daño material, y simplemente esta persona tiene una pequeña herida en el dedo anular de la mano derecha, ha sido atendido, ha ido él mismo por su propio pie, la carta iba dirigida al embajador. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho este miércoles que España no es el único caso en la Unión Europea en donde se encuentran exministros como magistrados del Tribunal Constitucional en referencia al nombramiento del extitular de Justicia, Juan Carlos Campo, y ha insistido en la urgencia de renovar el Consejo General del Poder Judicial para desbloquear el resto de nombramientos. Mientras tanto, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que denunciará ante Bruselas el intento de control de la justicia por parte de Pedro Sánchez. Mire, nosotros vamos a poner en conocimiento de las autoridades e instituciones europeas la politización de la justicia y de los órganos del Estado en nuestro país. Y por si había alguna duda, vamos a acreditar el por qué no fue posible avanzar en la independencia judicial y en la despolitización de la justicia en el Consejo General del Poder Judicial.
Y justo cuando se cumplen 10 días de huelga en la atención primaria en Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy varias medidas para mejorar la situación de los profesionales sanitarios en la región. Propuestas que pasan por el fin de la eventualidad laboral en la sanidad pública madrileña, la implantación de un nuevo sistema tecnológico en atención primaria, además de incentivos para atraer a los médicos más jóvenes a los centros de salud. La tercera medida más importante es que vamos a establecer un programa específico de fidelización de residentes MIR en medicina de familia y pediatría de atención primaria, que ofrecerá a los residentes que terminen su formación en mayo de 2023 contratos de 3 años. Con estas medidas, durante el mes de diciembre ya se van a adjudicar 1.000 plazas fijas de médicos de familia y pediatras. Y les contamos también que la Generalitat de Cataluña ha presentado un plan de fomento del catalán con 100 medidas que incluyen el propio ámbito educativo, pero también se extienden a la sanidad, a los servicios sociales, la empresa privada, las autoescuelas y el sector audiovisual. Esmeralda Ruiz. 100 iniciativas son las que ha presentado el gobierno separatista para blindar el uso del catalán, poniendo el foco en 2 ámbitos muy concretos, el educativo y el sanitario. Sobre el primero se reforzará la vigilancia en los centros. La novedad es que también se tratará de imponer el catalán en autoescuelas y que se ofrecerán becas para formación de jueces. Pero lo más polémico se traslada al sector sanitario, comisarios lingüísticos en los hospitales, en los centros de salud, para comprobar que al paciente se le atiende en catalán. Lo ha explicado Natalia Garriga, la consejera de Cultura, esta mañana en Catalunya Radio. Sabemos que a veces no tenemos suficiente personal en el ámbito sanitario, nos llega gente de fuera. Por eso haremos cursos de sensibilización y otros más para que, como mínimo, puedan entender el catalán, porque lo que tenemos que conseguir es que el paciente pueda hablar en su lengua y sobre todo cuando se está encontrando mal, porque tienes que poder explicarte tal y como tú te sientes en ese momento. Otra medida disparatada, cambiar las multas a las empresas que se niegan a rotular en catalán por cursos de concienciación lingüística. Y más cosas porque en Bruselas la Eurocámara ha emitido un informe en el que pide protocolos claros ante los casos de abuso de menores tuteladas en Baleares. El documento ha salido adelante en medio de las críticas de la izquierda que acusan a la derecha española de manipular el texto. Noelia Bautista. Abusos que una delegación de europarlamentarios investigó en el mes de abril aquí en nuestro país. Tras ello han concluido hoy que hay que reforzar los protocolos para evitar nuevos casos, mientras hay que ser contundente en caso de que los abusos se repitan. En este caso, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha reclamado que comparezcan los responsables de los menores tutelados, se inicien investigaciones de oficio objetivas e imparciales en los tribunales regionales o nacionales y se garantice que ninguna autoridad política pase por alto, encubra o subestime sus responsabilidades. El documento ha salido adelante con 20 votos a favor y solo 1 en contra, aunque no ha sido votado por los europarlamentarios de los grupos de izquierda que han abandonado la sala tras acusar a la derecha española de haber manipulado el texto.